Es interesante ver cómo en esos momentos en los cuales había grandes maravillas y grandes obras de Dios, había un gran número de personas que tenían la intención de tapar la obra de Dios, de tapar a aquellos que hacían esas obras maravillosas. Para entender un poquito el contexto, voy a leer del capítulo 5, versículos del 12 en adelante, y dice así: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Quién no quiere experimentar esto? ¿Quién no quiere vivir esto? ¿Quién no vería estas cosas y diría, bueno, la obra de Dios está aquí, y realmente estas personas están haciendo algo maravilloso que Dios está permitiendo? Pero cuando nosotros seguimos leyendo, y no lo vamos a hacer ahora, del versículo 17 en adelante, están aquellos que atrapan y meten en la cárcel a estos que hacen grandes maravillas. Sanan enfermos, ayudan a personas con problemas espirituales. ¿Por qué los metes en la cárcel? Ellos te dirían, bueno, porque no están diciendo lo que nosotros queremos que tienen que decir. Están obrando y transmitiendo el nombre de Cristo cuando lo más importante son otras cosas. Y ellos los meten en la cárcel. Porque la gente no quiere la respuesta del Evangelio. Porque aquellos que deberían estar viendo la obra de Dios no la veían y la querían tapar. En estos momentos surge la figura de un personaje muy curioso, que es el personaje de Gamaliel, que ya lo conocemos porque Gamaliel, según Pablo, fue su maestro. Y aquí en el texto nos lo explican de esta forma: doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Y él dice algo que rompe un poquito con aquellos que estaban ahí. Dice, mira, mejor dejadles tranquilos. Porque otros se han levantado, pero han muerto. Y los que estaban con ellos se han ido a otros sitios, se han desparcido. Y da dos ejemplos de dos personas que se habían levantado con poder, con palabra, con dirección, pero esas personas se habían muerto, sus movimientos habían cesado. Por lo tanto, dice, si esto viene de parte de Dios, dejadlos porque será algo suyo. Y si no, Dios los va a quitar. Pero no os metéis vosotros dentro del plan de Dios. ¿Qué es lo que al final sucedió con estos 12 hombres, con estos apóstoles? ¿Tenía Gamaliel razón? Pues sí, al final lo que él pensaba y lo que él les puso delante de ellos era correcto. Déjales, porque si Dios quiere, esto será su plan. Y si no, Dios lo parará. Y efectivamente, entiendo que Gamaliel, no sé en qué año murió Gamaliel, pero yo creo que él vería cómo este movimiento empezó a crecer y era algo que Dios había traído. Y yo no sé si Gamaliel en sus últimos años de vida pudo llegar incluso a creer en Cristo y decir, esto de verdad es la obra de Dios. Y muchos otros esperaban que fracasasen los apóstoles y que todo este movimiento que se estaba levantando se apagase. Pero todos sabemos que no fue así, que ese movimiento no solamente perduró, sino que perdura ahora mismo, que nosotros somos herederos de esa predicación en el nombre de Cristo y seguirá hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque lo dijo Gamaliel. Bueno, no porque lo dijo, sino él lo dijo. Si esto es obra de Dios, nada lo va a poder tapar. Y no os metáis vosotros en medio. Pero la gente se mete en medio del Evangelio. La gente se mete en medio de la palabra y de la predicación del Evangelio. La gente se mete en medio para que no podamos hablar. Y no es como aquellos fariseos que tenían su perspectiva, sino que espiritualmente hay una enemistad en el mundo con nosotros. Y es una realidad. Si no seguimos conforme el mundo y la sociedad dice que tenemos que vivir,
nos atacan y nos apartan, nos insultan y nos menosprecian. Y esto ocurre en todos los sitios. Todos lo habéis experimentado en un campo o en otro. Los niños lo experimentan en el colegio. Los adolescentes en el instituto también lo experimentan. En la universidad llegan, van a estudiar, y si eres cristiano es como que, ¿tú qué haces aquí estudiando, no? ¿Para qué vienes a estudiar si tú eres cristiano? Si esto es un lugar de estudio, de ciencia y de preparación. Es una enemistad que siempre está ahí. Si nosotros no celebramos Halloween, porque somos esto. Si no hacemos lo otro, por lo otro. ¿Por qué siempre tenemos que estar en estas circunstancias? Pero es lo normal en el mundo. La luz y la oscuridad no pueden convivir, no pueden coexistir. Y ahí están esos apóstoles que, viendo la experiencia y la obra en el campo, se enfrentan ante el concilio de los ancianos de Jerusalén, es decir, el Sanedrín, y tienen que enfrentarse incluso a una pena de muerte. Porque lo dice el texto bíblico, querían intentar matarlos, versículo 33, querían matarlos. Y si no fuese por Gamaliel, a lo mejor les hubiesen matado, o a alguno de ellos. Porque después de todo el discurso de Gamaliel, cómo los apacigua y les da pues una perspectiva muy equilibrada, ¿qué es lo que al final hacen? Versículo 40, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, les invitaron, seguramente cariñosamente, ¿no?, a que no hablasen del nombre de Cristo y les dejan en libertad. Les azotan y luego encima les amenazan para que no sigan predicando. Pero, ¿qué van a hacer los apóstoles? Habían estado con Jesucristo, habían convivido con Él, habían tenido toda la experiencia de que Jesús era el Cristo, habían ellos después en el aposento alto recibido al Espíritu Santo, iban al campo, predicaban, la gente se sanaba, la gente aceptaba a Cristo, había realidad, una real respuesta espiritual en las personas. ¿Les iba a parar un par de azotes y una amenaza? Gamaliel lo dijo, si es el plan de Dios, esto no lo vamos a parar. Y era el plan de Dios. Pero ¿por qué estas personas pudieron sobreponerse a tanta intimidación y a tanto azote? ¿Por qué ellos pudieron hacerlo? ¿Por qué ellos incluso estaban felices de soportar esto? ¿Por qué lo dice el texto? Literalmente dice, y ellos, versículo 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estaban locos, eran personas locos. ¿Cómo van a alegrarse de llamarse dignos, de ser esa, digamos que, la diana de aquellos que querían atormentarles? ¿Por qué? Porque entendían y recordaban las palabras de Jesús. Podemos volver todos a Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estaban viendo que se estaba cumpliendo la palabra, que los avisos de Jesús eran reales. Os van a perseguir, os van a encarcelar, van a ir a por vosotros. Ellos lo estaban experimentando, están yendo a por nosotros, nos han metido en la cárcel. Pero en medio de ello, ¿cuál es la respuesta? Que ahí está el plan de Dios, que por causa del nombre de Jesucristo somos bienaventurados, aún incluso en medio o a causa de estar siendo perseguidos. Y esa es nuestra respuesta, que en vez de pensar que tenemos que sufrir en el mundo, tenemos que darnos cuenta de que aunque nosotros pasemos por circunstancias, Dios todo lo tornará a bien y todo será una respuesta para el campo. Génesis 45, vosotros, hermanos, no me habéis traído aquí como esclavo, Dios lo ha permitido para que yo ahora pueda salvaros a todos.
Es la respuesta de José. ¿Cuál es la respuesta en el campo? De que ellos estaban experimentando la obra absoluta de Dios y estaban dándose cuenta que al igual que habían perseguido a los profetas y ellos estaban dentro del plan de Dios, ellos estaban cumpliendo con lo que Dios tenía para sus vidas. Y estaban experimentando la obra de Dios. Y estaban experimentando y viendo cómo todo lo que se había indicado anteriormente se cumplía en el campo. ¿Qué es lo que ellos estaban experimentando? En primer lugar, estaban experimentando el monte del Calvario. ¿Qué es? Consumado es. Las últimas palabras de Jesús, la obra ya está hecha. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más tenía que hacer? Nada. Cristo ya murió por nuestros pecados. Cristo ya murió para cambiar nuestra identidad, para hacernos hijos de Dios. Cristo murió pagando la deuda que nosotros teníamos. Y en el momento en el que muere y resucita, ya todo está hecho. Juan 19:30. En ese momento, ¿cuál era la identidad de los discípulos? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy aquel que tiene toda respuesta. Yo soy aquel que Dios ha escogido para llevar el nombre del Evangelio. ¿Cuál entonces es el problema para mi vida? ¿Cuál es el miedo que yo tengo que enfrentarme si el Dios Todopoderoso ha venido y me ha salvado y me ha escogido y me ha enviado al campo? ¿Cuál es el miedo entonces? Cambia su identidad, cambia su naturaleza y se convierten en hijos de Dios. Cuando ellos están en la cárcel y están discutiendo en el Sanedrín qué hacer con ellos, ¿cuál es el interior de estas personas? No hay nada ni nadie que me pueda hacer frente. Hoy lo hemos cantado. Nada me puede derribar, nadie puede parar el plan de Dios. Tenían la misma teología que Gamaliel. Tenían la misma perspectiva. Nada puede parar lo que es de Dios. Gamaliel aún no había entendido que Jesús era el Cristo y no entendía que ese movimiento era para salvar al mundo, pero ellos sí lo entendían, ellos sí lo vieron de esta forma y por eso no había ningún tipo de temor, incluso contentos. Mirad cómo nos persiguen, eso porque estamos haciendo bien la labor, eso porque Dios está con nosotros. Se están enfrentando a algo que les da miedo, porque era real. No era un movimiento de unos cuantos, como dice aquí, que Teudas, diciendo que era alguien, dice que se le unió como unos 400 hombres. 400 no eran, ya eran miles. No era un movimiento pequeño, no era un loco que se levanta. Era el movimiento de la evangelización del mundo, el movimiento de que Jesús era el Cristo, era la iglesia que ya se estaba creando para poder salvar el mundo. Ellos tienen la experiencia de que Jesús es el Cristo. Él es profeta, sacerdote y rey nuestro. Él es aquel que nos lleva a estar con la presencia del Padre. Él es aquel que limpia el pecado del pueblo. Él es aquel que tiene la autoridad para pisar la cabeza de la serpiente. ¿Cuál es el problema? Unas rejas, unas paredes, unos ancianos que están diciendo que somos o que no dejamos de ser. Él es el Cristo. Vino para darnos una respuesta absoluta. Y cuando esa respuesta llega al corazón de estos hombres, ¿qué sucede? ¿Ahora qué hacemos, Jesús? Hemos cambiado nuestra identidad, hemos cambiado nuestra forma de ser, ¿ahora qué tenemos que hacer? Durante 40 días se les aparecía y les hablaba acerca del reino de los cielos. 40 días, hablándoles ¿de qué? De esa bienaventuranza en la cual ellos estaban. Dice el texto otra vez, en Mateo 5, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y antes también dice en el primer versículo, que es el 10 que hemos leído, porque de ellos es el reino de los cielos, aquellos a los que son perseguidos por el nombre de Cristo. Ellos estaban experimentando ese reino de los cielos que se establecía en la tierra. Ellos, a través del mensaje de Cristo, estaban cumpliendo con el mandato y de aquí hasta el último de la tierra predicando el nombre de Jesucristo. Cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Y esa fue la realidad que tuvieron. Hechos capítulo 2, llega sobre ellos el Espíritu Santo y les da el poder para ir y hablar en el campo y poder testificar que Jesús es el Cristo.
El Monte de los Olivos es el momento en el cual ellos reciben el motivo para vivir y el motivo y la misión de su vida. Id y predicad, no os quedéis aquí, sino que desde aquí, Jerusalén, id a la región, a Judea, luego id a los vecinos Samaria y llegad hasta el último de la tierra. Estaban cumpliendo con la promesa. Estaban predicando y conquistando Jerusalén. Venían de la región de Judea a escuchar el mensaje y a llevar a los enfermos. Y luego, poco después, y aquí les hacemos un spoiler, poco después ellos van a Samaria y llega el Evangelio hasta Roma, donde, por ejemplo, Aquila y Priscila escuchan, aunque quizá también lo pudieron escuchar en ese momento. ¿Cuál es el temor si ellos tenían la seguridad y la certeza de que iban a ser testigos hasta el último de la tierra? ¿Por qué estas personas, estos apóstoles, no tenían miedo y no tenían temor a causa de la amenaza de muerte? Porque Jesucristo les dio alguna seguridad. Vosotros vais a ser testigos, vais a testificar. El problema es que testificar a veces lo tienes que hacer en medio de un Sanedrín, a veces tienes que testificar con latigazos en la espalda, a veces lo tienes que hacer en un lugar donde no sabes si te van a escuchar o te van a apedrear, pero testigo vas a ser. Y eso era lo que ellos tenían en el corazón. ¿Por qué no tenían miedo? Porque estaban cumpliendo con el plan de Dios. Porque estaban cumpliendo, como dijo Gamaliel otra vez, si es un plan de Dios, no lo vamos a tapar. No os pongáis en medio, porque quien se pone en medio del plan de Dios sale rebotado. ¿No ocurrió eso con Herodes, persiguiendo la iglesia, Hechos capítulo 8? ¿Qué ocurrió con él? ¿Se enalteció por encima de Dios? ¡Yo soy! Y murió. De una forma muy curiosa, pero murió. Si Dios quiere, quita a quien haga falta de en medio. Pero ¿qué es lo importante? Que eso es la obra de Dios, pero mi responsabilidad es la del Monte de los Olivos. Yo seré un testigo de aquí hasta el último de la tierra. Yo ya tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Es una realidad. Somos morada del Espíritu de Dios, como dice su palabra. Por lo tanto, ¿qué nos puede parar? Estamos cumpliendo con ese plan y con ese propósito. Y después, ¿cuál fue su experiencia? El aposento alto. Juntos, concentrados, esperando la promesa, cambiando su identidad. Ya no somos discípulos de Jesús solamente, somos discípulos y además ahora nos convertimos en evangelistas. Es decir, pasamos de ser oidores, de ser ayudadores, y ahora formamos parte de la iglesia que tiene que liderar y tiene que ser protagonista de la evangelización del mundo. El aposento alto es el tiempo en el que ellos cambiaron su identidad y donde Dios empezó a transformar, a trabajar con sus vidas para cambiar su esencia. Ya no sois perseguidos, sois testigos. Y ellos aprendieron y tuvieron eso por común y por costumbre. Lee los últimos versículos del capítulo 2 de Hechos. ¿La costumbre cuál era? Estar juntos, alabando, predicando el nombre de Jesucristo, compartiendo la palabra, orando, saliendo al campo y testificando. Cambia su identidad, cambia su vida, cuando ellos entienden esta obra y esta labor. Versículo 42 de hoy, de Hechos 5. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál era la costumbre y el hábito? Todos los días, templo y casas, predicaban el nombre de Jesucristo, predicando y enseñando, testificando al campo y enseñando en la iglesia a los obreros, enseñando a los jóvenes, a los niños, a los remanentes. ¿El qué? El nombre de Jesucristo. ¿Y qué más? Ya está. Eso es suficiente. Porque ese nombre que estaba predicando era lo que estaba cambiando vidas, estaba cambiando el mundo, el nombre de Jesucristo. Ellos no tuvieron mucho más que hacer. Era la obra que estaba preparada. Y después, ¿quién llega? Llega el apóstol Pablo, que en aquel entonces, denominado Saulo de Tarso, ¿verdad? Y empieza a perseguir la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia? No hay ningún problema.
porque ya estaban viendo que nada podía parar a Dios. Pero aún así, Pablo empieza, junto con el resto de los que estaban con él, hay que perseguir a la iglesia, hay que meterlos en la cárcel, porque estaban dando cuenta de que era un movimiento imparable, de que Dios no estaba haciendo nada, de que Dios no acababa con sus vidas, sino que crecían y que no había forma de parar ese movimiento. Así que cuando ellos recordaban las palabras de Gamaliel, dijeron, bueno, eso ya está, hasta aquí mi paciencia. Vamos a parar el movimiento del Evangelio, vamos a parar el nombre de Cristo. Pablo, venga, lidera. Parecía como un general de las SS alemanas, de la Gestapo, ¿no? Persiguiendo, buscando, que es lo que luego la Inquisición hizo muchos años después. El propio cristianismo que fue perseguido se convirtió en perseguidor, en este caso de nosotros. Ahí iban persiguiendo, buscando, iban entrando en las casas, se llevaban a las personas. A ver, ¿qué más? ¿Quién más es un seguidor de Cristo? Pero ¿cómo es posible que Pablo hiciera eso? ¿Cómo es posible que Pablo lo hiciera? Si Pablo era un alumno de Gamaliel. ¿Os dais cuenta? Pablo, ¿qué aprendió de Gamaliel? En aquellos tiempos, el maestro no era como aquí lo tenemos en la enseñanza moderna. Es un profesor, te da un par de clases y adiós. Aún los niños pequeños con sus tutores tienen un apego porque pasan mucho tiempo con ellos. Pero es que en aquel tiempo, es que su maestro era mucho más que un profesor. Y de hecho, cuando alguien, por ejemplo, un alumno de un maestro filósofo, hacía algún tratado de filosofía, muchas veces hasta se escribían el nombre, pero con el nombre firmado del maestro, porque él no era dueño de su contenido. Es lo que me ha enseñado mi maestro, yo no puedo firmar con mi nombre, no soy digno. Pero Pablo fue alumno de Gamaliel. Estuvo años con Gamaliel, escuchándole, oyéndole. ¿Por qué Pablo no siguió los consejos de su maestro? En aquel entonces había dos vertientes. Había, como, por así decirlo, dos perspectivas en cuanto al mundo de los fariseos. Y es que en la generación anterior se habían levantado dos grandes maestros, dos grandes personajes. Estaban, por un lado, para no decirlo mal, Hillel y Shammai. Shammai era un personaje que era mucho más drástico en su pensamiento, era mucho más severo, mucho más Saulo de Tarso. Y Hillel era mucho más apacible, poco más laxo, más tranquilo. Entonces, cuando, por ejemplo, había discusiones, había dos perspectivas diferentes. Por ejemplo, ¿cómo aplicamos la ley? Si una mujer pierde a su marido, ¿se puede volver a casar? Sí. Vale, pero ¿y si no hay una prueba muy fehaciente de que ese hombre ha muerto? Porque estaba de viaje, o porque se ha caído por un barranco y nadie lo ha visto, o porque estaba en guerra, ¿qué? Shammai diría, imposible. Si no hay una prueba veraz, esa mujer no se casa. ¿Qué diría Hillel? Hombre, pues si hay algún indicio, que se case, pobrecilla. Por ejemplo, esta es la mejor que encontré. Si un hombre matrimonio, ¿no? Se van a casar, el novio y la novia, y de pronto el novio ve a su futura esposa y la ve por primera vez, ¿qué ocurre si es fea? ¿Vale? Esto es así, ¿vale? Esto está recogido. ¿Puede el novio decir qué bella eres si es fea? Shammai, ¿qué diría? No, si es fea, fea. No le puedes decir que es hermosa. No mientas. Y Hillel, ¿qué es lo que decía? Y esto queda todo escrito, ¿vale? Esto es historia. Dijo, hombre, todas las mujeres son bellas el día de su boda. Al menos ese día. A lo mejor el día siguiente ya no. Así que cuando esto lo trasladamos a la ley y lo trasladamos al problema con el cristianismo, ¿qué nos encontramos? A unos que pensaban, hay que matar a estos hombres, y otros como Gamaliel que decía, mira, déjalos. Era un poco más como en el Rey León, Hakuna Matata, vive y deja vivir, déjalos tranquilos, que ya Dios hará. Pero Pablo, y esto es importante para que lo entendamos, ¿cómo sería su corazón, su celo y su odio que incluso le llevó a separarse totalmente de la perspectiva de su maestro?
Porque podríamos decir, bueno, es que a Pablo le enseñaron así, es que a Pablo le comieron la cabeza, es que a Pablo tenía un maestro que era muy esto. Todo lo contrario. El odio de Pablo sobre los cristianos o por ellos era tan grande que incluso se separó de las enseñanzas de Gamaliel, su maestro, alguien tan venerado y respetado en su época. Y si Dios puede, en un rato, cambiar completamente al apóstol Pablo, siendo un odiador y siendo alguien con tanta oscuridad dentro, y hacerle un discípulo, ¿qué Dios no va a poder hacer con nosotros? ¿Qué Dios no va a poder hacer con nosotros? No, es que a mí me han enseñado, a mí me han dicho. El Evangelio lo cambia todo. Y cuando de verdad entendemos que Jesús es el Cristo, cambia nuestra vida, cambia nuestro pensamiento. A lo mejor no tendremos la gracia para cambiar tan rápido como lo hizo el apóstol Pablo. A lo mejor nuestro proceso es más gradual, pero tenemos que dejar que Dios obre en nuestra vida. Y tenemos que dejar que Dios nos cambie, nos transforme de ser multitud a ser discípulos. De ser multitud que va, ve, escucha, bueno, participa, a ser alguien que de verdad toma para sí el mensaje del Evangelio y lo quiere cumplir. Esto fue la realidad de la iglesia primitiva. Ellos entendieron todo ello. Por eso conquistaron Jerusalén. Y lo hemos leído hoy, cómo estaban teniendo tanto fruto en Jerusalén. Ellos conquistan Judea, llegan hasta Samaria, capítulo 8, y de Samaria empiezan a ir a todos los lugares de la región y de todas las provincias de aquel lugar, predicando el nombre de Jesucristo, entendiendo lo que ya dijo Gamaliel. Si esto es plan de Dios, Dios lo va a cumplir. Y Dios lo cumplió hasta el último de la tierra. 19:21 de Hechos. ¿Cuáles son las palabras del apóstol Pablo? Yo tengo que ir a Roma a predicar el Evangelio. Y a Roma llegó. Llega un tiempo en el cual ellos tienen que empezar a entrenar y cambiar sus perspectivas. Y empiezan a conquistar. Y surge así, como hablamos la semana pasada en Obreros, conquistando las familias. Capítulo 16, o incluso antes, capítulo 10. Se levanta una familia de un centurión romano. Pero podemos hablar de Hechos capítulo 16, Lidia en Filipos, el carcelero, cuando le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Cree tú en el Señor Jesucristo. Si tú crees, tú y tu familia seréis salvos. Otra familia para el Evangelio, Jasón, protagonista en Tesalónica, capítulo 17, Aquila y Priscila, levantando su negocio y su familia y su hogar para la evangelización del mundo en Corinto y también luego posteriormente en Roma, donde ahí estaba la iglesia que narra Romanos capítulo 16. Dios levanta las familias, Dios levanta los hogares para la evangelización del mundo. También nosotros transformemos nuestra familia y nuestro hogar para ello, que nos convirtamos en una Lidia o en un Jasón o en un Gallo o en una Aquila y Priscila y decir, mi casa es para la evangelización del mundo, mi hogar es para la evangelización del mundo, mi familia, mis hijos para la evangelización del mundo. Y ayer lo hablaba así con unos hermanos que nos encontramos en un cumpleaños. Y les decía, madre mía, ahora con 3 hijos. Y digo, pero bueno, es que los niños son tus primeros discípulos. Y yo podré ayudar a los remanentes de la iglesia a entender el Evangelio, pero hay una limitación. Sin embargo, con los míos no tengo ningún límite. Los míos los tengo 24 horas en casa. Vamos a levantar, bueno, casi 24 horas. Algo menos, porque pasa mucho tiempo en el colegio, actividades, pero los tengo al levantarme, los tengo al despertar, los tengo. Yo les puedo dar el Evangelio y los puedo levantar como discípulos. Y Dios se encargará del resto. Y Dios moverá todas tus circunstancias para poder cumplir con ese plan. Y aunque seamos perseguidos y suframos, Dios lo tiene todo preparado. Y le invitan a Irene a un cumpleaños. Una niña de su clase, pues que la pobre es muy tímida y no tenía así casi amigos. Si lo hubiéramos sabido, pues lo hubiéramos dicho antes, pero es que no lo sabíamos. Y de pronto
una profesora le dice a Irene y a una amiga suya, oye, ¿por qué no vais a jugar con Daniela? Que está ahí solita en el recreo. Y pues desde ese momento la aceptaron, se introdujo en el grupo de amiguitas y como pues son niñas muy majas, pues perfecta. Y había una excursión y ya van juntas a la excursión. Justo ha dado la casualidad pues de que Irene tiene su cumpleaños, le invita a su cumpleaños y esta niña también, Daniela, invita a Irene a su cumpleaños. Y mira, el cumpleaños que fue ayer por la mañana, primero Irene tenía fiebre. Y dijimos, bueno, pues como sigas así, y de hecho aún sigue con fiebre un poco regular, pues está mejor pero regular. Pero no, es que quiero ir con Daniela y claro, pensamos, es que si no tiene ninguna amiguita, pues para una que ha invitado, ¿no? Que ha invitado algunas, y las otras no iban a poder ir, digo, venga, pues Irene, haces un esfuerzo y te vas al cine con él. Sí, venga, vamos al cine. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos? Pues claro, yo tengo los discipulados al mediodía, ¿qué hago? No los voy a dejar. Mira, justo cuadro el horario para que yo los tuviese en el coche. Mientras que Irene estaba con las amigas, yo me fui al aparcamiento y tuve los discipulados en el aparcamiento dentro del coche. Las 2 horas y la gente pasaba, los coches aparcaban, uno me rozó un poco. Y digo, bueno, pues, señor, tú verás, no me hizo nada. Luego fijé, sí, digo, pues mira, no me ha hecho nada. No he tenido que salir del coche a decirle nada. Y todo cuadró, y cuando yo me llego al cumpleaños, pues para recoger a Irene, pues saludo al padre de la niña, hola tal, no sé qué, y de pronto veo a alguien, un chico, y digo, se me suena muchísimo. Digo, ¿y si este es el pastor Nelson de la iglesia que está aquí de Parla? Y tal, y digo, yo no creo que es él. Y ya le pregunto al padre, digo, oye, ¿quién es él? Y me dice, sí, bueno, por aquí y tal. Y digo, es que me suena mucho. Bueno, es que es pastor de una iglesia. Y digo, ya está. Pues resulta que ellos son de su iglesia, es decir, son miembros de iglesia, son familia en Cristo, ya nos presentamos, yo soy pastor, qué alegría, no sé qué bendición, todos contentos. Y digo, fíjate si la profesora le hubiese dicho a otra niña, juega con Daniela, o si Irene pues hubiera estado peor y no la hubiéramos llevado, o a mí no me hubiese cuadrado en el tiempo y hubiese dicho, mira hija, tengo los discipulados, no los voy a mover, hay muchas personas que están esperando, pues si no puedes ir, no vas. O buscamos otra forma, lo que sea. Pero Dios lo cuadra todo para el encuentro. Para un encuentro, pues que ahora tenemos otra familia en Casarubuelos para predicar el Evangelio y para estar juntos. Ya somos, que yo sepa, 3 familias cristianas, pero nunca se sabe. Dios mueve las circunstancias y los hechos para unir, para que prediquemos o para que hagamos algo que tenemos que hacer. No hay barrera. Todas las circunstancias son una obra y una puerta que Dios abre para la evangelización del mundo. Y si Dios tiene que hacer enfermar, o sea, Dios tiene que quitar una enfermedad, lo hará. Y si Dios tiene que dar sanidad, dará sanidad. Y si Dios tiene que darle fuerza a Irene para que vaya al cumpleaños, pues irá al cumpleaños para que haya el encuentro. Y la mamá estaba emocionada, y madre mía, esto cómo lo ha hecho Dios, y por aquí y por allá, porque claro, también es una tranquilidad para ella, y mi hija tiene amigas, y además una chica que es cristiana, que es de una familia cristiana, Irene, todo Dios lo hace. Esto es un ejemplo sencillito que me pasó ayer de las cosas que nos suceden todos los días. Algunas las vemos, otras veces no las vemos. Pero ¿qué es lo importante? Es ver las circunstancias como lo hicieron los apóstoles en la cárcel y de frente del Sanedrín. Bienaventurado soy, primero porque entiendo quién es Jesús el Cristo, y eso me hace un hijo de Dios y me da todas las bendiciones. Segundo, yo soy bienaventurado porque entiendo la misión de mi vida, y entiendo que yo soy un testigo para predicar el nombre de Jesucristo. Soy bienaventurado porque además yo entiendo que detrás de mí hay un respaldo del trono celestial que supera cualquier obra y hecho humano. Soy bienaventurado porque yo soy morada y templo del Espíritu Santo. En resumen, soy bienaventurado porque el Dios Trino obra completamente y está en mi vida. Y en segundo lugar, seré bienaventurado, entre otras cosas, como dice el Sermón del Monte, si yo soy perseguido por el nombre de Jesucristo. Y por eso yo tengo que estar feliz. Tengo que estar feliz en medio de la circunstancia y del problema, porque soy un hijo de Dios. Y tengo que estar feliz en todo momento y circunstancia,
porque a pesar de lo que me rodea, el plan de Dios se cumple y se cumplirá en mi vida. Y Dios moverá circunstancias, cielo y tierra, para que su plan se cumpla. Y al final será, como dijo Gamaliel sin saberlo, el plan de Dios no lo vamos a parar. Ni lo pararán los que lo desean, ni lo parará la obra del enemigo, ni lo pararemos nosotros con nuestras torpezas e incapacidades, sino que Dios nos ha escogido para llevar este mensaje de aquí hasta lo último de la tierra. Por lo que os bendigo en el nombre de Cristo, para que sepáis que seáis como esos apóstoles encarcelados, azotados, intimidados o en cualquier circunstancia, pero felices y gozosos, porque sabéis quiénes sois, sabéis quién está con vosotros y sabéis hacia dónde vais. Padre, te damos toda gloria y toda honra, porque todo lo que sucede en nuestra vida, por cuanto estamos contigo y seguimos tu palabra, se transforma en algo que es bueno. Gracias, Padre, porque a veces necesitas que aprendamos, a veces necesitas quitar cosas de nuestra vida, a veces necesitas limpiar aspectos de ella, a veces, Padre, tú permites circunstancias porque ahí es donde está tu respuesta. Gracias, Padre, por la persecución, gracias, Padre, por la cárcel, gracias, Padre, por las circunstancias que vivamos, porque a través de ellas vamos a encontrar tu plan y tu propósito. Gracias, Padre, porque nuestro llanto se convierte en alegría, porque la persecución se convierte en el impulso para hacer la evangelización del mundo y porque no hay rejas que pueda atrapar el mensaje del Evangelio. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, no por merecimiento, sino por la fe que tenemos en que Jesús es el Cristo y nos ha salvado de la ley del pecado y de la muerte. Y gracias, Padre, porque ahora en ti estamos en esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.